Creo que dentro de las instituciones de educación superior fuimos los primeros que a través de una experiencia que se denominó autogobierno de arquitectura, empezamos a trabajar con estos proyectos. Quiero empezar con esta frase de Carlos Marx, en donde él dice que nosotros somos producto de las circunstancias, ¿no? Algo que también después recoge Ortega y Gasset, en donde él señala que lo que hacemos no lo hacemos por motu propio, sino que son determinadas circunstancias que están predominando en ese momento que nos hace que actuemos de tal o cual manera. Para mí eso es muy importante porque nosotros surgimos de un movimiento en donde fuimos tomando y retomando toda una serie de proposiciones que había a nivel internacional, a nivel de América Latina y a nivel de la propia universidad. Para nosotros la lucha se inicia en 1966 y es una lucha a nivel académico. Había un gran desasosiego porque al final de la carrera se calificaba con algo que se llamaba la encerrona, en donde cada alumno desarrollaba su tesis durante un mes y era calificado de esa manera. Hay también una ya gran inquietud porque los temas que se tocan son sumamente elitistas y ya la generación de alumnos que acudían a arquitectura pues ya no es también la de las grandes élites, sino ya son personas que ya pertenecen a la clase media o a la clase media baja, ¿no? Entonces nosotros cuando se da el movimiento en 1968, obviamente lo que era académico se politiza y nos dividimos en 1972 en lo que fue la arquitectura convencional y nosotros que éramos una tendencia progresista. Nosotros, y eso es una hipótesis mía, porque además he hecho una serie de comparaciones entre lo que fue el taller total de la Universidad de Córdoba, Argentina, que surge también en 1966. Entonces, la gente que en ese momento está sufriendo la dictadura en Chile, en Argentina, en Uruguay, viene como exiliada a México y yo no sé por quiénes o con quién se contactan y toman el plan de estudios de la Universidad de Córdoba, que era el taller total, y tomamos, yo ya he hecho la comparación y son casi lo mismo. Sí, lo único que difieren es en que ellos tenían un área de ciencias sociales y económicas y esa área que era teórica, en el caso del autogobierno, se convierte en extensión universitaria. El taller total fue una pedagogía anarquista. Anarquista en el sentido, por eso nosotros éramos autogobierno, de que hay un despego de la autoridad formal. Es decir, lo que buscábamos era que nos responsabilizáramos por nosotros mismos. No es el anarquismo ahora como se utiliza a nivel de los movimientos estos que rayan las paredes y hacen desmán y medio, no. Era una búsqueda de responsabilizarnos por nosotros mismos y son unas mujeres pedagogas las que, ahí en integración con los arquitectos, hacen plan de estudios con esta pedagogía crítica. Nosotros siempre fuimos un proyecto académico político, es decir, no ni solo político ni nada más académico. Mi hipótesis es que había un movimiento estudiantil muy fuerte en esa época de línea maoísta que buscaba esta visión de la vinculación al pueblo y entonces el área que en el taller total era teórica de ciencias
políticas y sociales, se transforma en buscar una práctica de acercamiento hacia el movimiento, los movimientos populares. No solo con los obreros, porque tuvimos mucha liga en ese momento con los ferrocarrileros, sino con lo que también estaba emergiendo, que era el movimiento urbano popular, que eran, bueno, obviamente siempre vinculándonos, buscando temas reales y temas populares. Sin embargo, yo sí insistiría que aquí los que se dicen fundadores del autogobierno, que son 2 o 3, ¿no? Yo no sé qué haríamos 5,000 que andamos ahí además, nunca lo quieren ver como un producto colectivo, ¿no? Y creo que desde ahí pues no eran del autogobierno. Como síntesis entonces, el autogobierno es un proceso que reúne varios movimientos, pero también la actuación de varios actores o agentes sociales, y que hace que, sobre todo en la universidad, nosotros en 76, con este plan de estudios, tengamos una vigencia de 20 años como proyecto piloto. El perfil del arquitecto entonces que buscábamos era un arquitecto que estuviera al servicio de las clases populares, y que esto nos traía, al ser original e innovador y contradictorio hacia lo que se tenía en ese momento, que hubiera una rigurosidad académica para poder ser considerados dentro de la UNAM. Entonces, en el caso de nosotros, pues es obvio que el diseño se buscó que fuera sobre temas populares, en una relación de diálogo y crítica con los diferentes actores que tenían alguna incidencia en el proyecto, y siempre en búsqueda de una democracia participativa. Los objetivos del autogobierno son básicamente la totalización de conocimientos, que en esta visión estaba en contra de lo que, bueno, ahora todavía nosotros volvimos a lo mismo, que es la fragmentación del conocimiento en asignaturas. Entonces, nosotros trabajábamos por áreas y buscábamos ver la integralidad a partir de esta totalización de conocimientos. La otra es que nosotros no veíamos, y por lo menos yo todavía no veo, una diferencia entre la teoría y la práctica. Me parece que en esto que nosotros tratamos de hacer es que queríamos que a través de nuestra experiencia y nuestra práctica generar una teoría propia. Obviamente la arquitectura hacia el pueblo, que nosotros veíamos que la arquitectura no debería de ser elitista, sino que tendría que responder a las necesidades de miles y miles de familias. Y la enseñanza dialogada, donde nosotros de manera colaborativa tuviésemos un diálogo que permitiese que produjésemos conocimientos, tanto nosotros hacia el profesor como el profesor hacia el alumno. Que hasta en el lenguaje cambiamos, ¿no? Si no eran los profesores, si no eran los asesores, si no eran los alumnos, sino los estudiantes. Y sobre todo, una cosa que pues, se fue perdiendo, que era la crítica y la autocrítica. Es decir, cada vez, porque además es una formación que se le da al alumno actualmente, de que él es el que puede decir cómo tienen que vivir los demás porque él es el experto, que es algo que nosotros combatíamos. Esto lo tomé de un volante de la época, ¿no? Actualmente, la extensión universitaria ha tomado una vigencia tal que teóricos de la universidad como Boaventura de Sousa Santos dicen que es el instrumento que nos va a servir desde la universidad para hacerle frente al capitalismo.
y que nosotros tendríamos que buscar que esta, que es una de las actividades de la universidad, tuviera el mismo estatus que la docencia y la investigación, porque en este momento no la tiene. Y que esto obviamente nos daría cohesión social, ya que la extensión universitaria, que también surge en la Universidad de Córdoba, Argentina, en 1918, es lo que caracteriza a la universidad latinoamericana. Y en este momento, en toda Sudamérica, se está buscando la curricularización de la extensión. Nosotros ya la tenemos, ya dentro del plan de estudios existe extensión universitaria. Yo aquí sí quiero hacer un paréntesis, yo no sé, pero ya hasta me estoy arrepintiendo de que se haya curricularizado, porque el compromiso social no es por decreto. Y entonces la gente que ahora está dando extensión lo hace por llenar horas pizarrón y los mandan a hacer cosas que realmente no están dentro de la concepción de lo que era la extensión. Y esto realmente para mí ha resultado sumamente frustrante, ¿no? Sin embargo, la línea en este momento en todas las universidades sudamericanas, bueno, de Centroamérica hacia Sudamérica, es buscar la curricularización de la extensión universitaria. Aquí sí quisiera, de manera muy general, ver cómo nosotros en 1976 concebíamos la extensión para estos temas populares, en donde era muy significativo que la extensión no puede estar sola, ¿sí? La extensión por sí sola no tiene ningún valor, porque entonces vamos haciendo cosas pues simples, sin tener esa profesionalización que se supone que nos está aportando la universidad. Sin embargo, en 2015, con esta visión de los fundadores del autogobierno, obviamente ellos, en primera, la extensión está considerada como área de conocimiento. Y para ser un área de conocimiento a nivel pedagógico tiene que tener conocimientos específicos, tiene que tener métodos particulares que generen un conocimiento que solo corresponda a esa área y además un lenguaje que le sea propio. Obviamente, como está concebida en este momento, en 2015, en el plan de estudios, pues ya no llena esos requisitos, ¿no? Para empezar, ellos dicen que se constituye en un área de articulación. Pedagógicamente eso no existe, ¿sí? La otra es que dice que la teoría sobre la práctica se cumple de manera integral, nada más haciendo proyectos. Que entonces, bueno, no sé cómo se diferencia del taller de proyectos, ¿no? La otra es que debe de tener una vocación de servicio. Es decir, ya hemos demostrado fehacientemente desde el 2000 a la fecha que la vocación de servicio por decreto no existe. ¿Sí? Un compromiso social es porque nosotros queremos tenerlo, no porque nos lo esté diciendo un plan de estudios. Y creo que en este sentido, en lugar de avanzar en la práctica, en el plan de estudios, hemos ido en retroceso. Yo creo, esta es una propuesta mía, que además he estado proponiendo a nivel del nuevo plan de estudios, es que el objeto de conocimiento de la extensión o de estos temas populares es la producción social del hábitat. Es decir, en donde a través de los procesos sociales es como se va construyendo el hábitat y la vivienda y obviamente la ciudad en su conjunto. Que la producción social del hábitat va a incentivar, va a promover valores como la democracia, la solidaridad, la igualdad de género, la equidad,
etcétera, y que es el resultado de múltiples agentes que inciden en la producción de estos elementos. Entonces, desde una visión integral, la vivienda y el hábitat obviamente no pueden ser un producto, es decir, la vivienda no puede ser la llave en mano, ¿no? Es decir, que ahí termine nuestra participación, sino que es un proceso porque es un producto sociocultural. Y entonces el hábitat es una visión más amplia, más allá de solo la vivienda, y que no se ve como una mercancía, sino como un derecho humano. Dentro de esto, creo que la producción del hábitat puede estar de manera intencionada o no intencionada. La no intencionada, bueno, pues es cuando se produce de manera accidental o lo que hemos llamado comúnmente asentamientos informales, espontáneos, etcétera, y la construcción intencionada, que básicamente es cuando los actores externos, tanto el Estado, el sector privado o una ONG, la construyen de manera formal. Y en este sentido, no por eso puede ser la mejor. Yo creo que durante este periodo se ha construido el mayor número de viviendas, pero mal construidas o mal producidas, porque hay 6 millones de viviendas abandonadas. Y por último, que es el que nos interesaría, que sería la construcción social de hábitats, que son las que se construyen por los habitantes organizados. Todo esto tiene un fundamento teórico, tanto para la enseñanza como para la construcción. Y en este sentido, uno es la pedagogía del hábitat. Son varios autores los que tratan esto, y básicamente lo que señalan es que se basan en lo que la UNESCO ha llamado los 4 pilares de la pedagogía, que son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a sentir. Si nosotros no podemos nada más transferir el conocimiento, sino tenemos que ver que esa transferencia pues tenga una aplicación, y además de que nosotros sepamos delimitar cuál es la problemática, pero que lo hagamos sintiendo solidaridad, teniendo valores, teniendo principios que nos ayuden a vivir en convivencia. Y esto lo tenemos que hacer desde la infancia. Y creo que uno de estos factores que nos tienen que ayudar es que desde la infancia nosotros tenemos que enseñarles a que hagan un uso y un mantenimiento tanto de la vivienda como del hábitat, y que esto no solo nos dé una forma del uso inmediato, sino que sea preventivo y también que sea posterior, porque tenemos esta concepción de proceso. A nivel social, yo tomo como base el construccionismo social, de ahí que yo hablo de la construcción social del hábitat o bien de la producción social del hábitat, que es como comúnmente la conocemos. En el caso del construccionismo social, bueno, son varios autores, sin embargo, yo me baso en lo que Crombie y Niganter señalan, que son sobre todo 4 características generales. Uno, la primacía de los procesos sociales. ¿Por qué para mí es prioritario? Porque es la primera referencia que tenemos de conocer a la sociedad a través de la vida cotidiana y de nuestra interrelación con los diferentes grupos sociales. El segundo
que es la especificidad histórica y cultural. Sí, quizás si en algún momento pudo surgir el autogobierno, ya les había comentado, fue por la confluencia de muchos movimientos. En este momento ya no lo podíamos o no lo podemos reproducir porque nos están dando esos momentos históricos y culturales que surgieron en ese momento y tendríamos que generar otra forma. A nivel quizás muy pragmático, yo no puedo llegar y aplicar un mismo método con todas las organizaciones, porque unas a lo mejor están iniciando su proceso, otras están en consolidación y las otras están sumamente consolidadas. Entonces, con cada una, de acuerdo a su proceso histórico, tengo que aplicar diferentes métodos. Y un tercero, que es el conocimiento y la acción, siempre van juntas. En mi caso, yo no entiendo, por ejemplo, por qué hacen investigación en el posgrado. El director anterior decía, es que en el posgrado hacen la investigación de las cerraduras de la puerta del siglo XVI, las cerraduras de la puerta del siglo XVII, etcétera, porque son resúmenes de los resúmenes. Yo no entiendo para qué sirven, ¿no? Para mí lo que me interesa es conocer algo que pueda aplicar o algo que me demande en ese momento un requerimiento para investigar para que pueda resolverlo. Y por último, la postura crítica, que se me hace que eso es algo de lo que adolecemos. Y, por ejemplo, nosotros hemos tratado, en nuestro caso, de promover la evaluación de los proyectos. Sin embargo, eso lo ven como algo que no tiene significado, porque ellos creen que si ellos saben que la vivienda tiene que tener 2 recámaras, sala, comedor, baño y cocina, ese es el patrón para todo el mundo, no teniendo en cuenta los tipos de familia ni el momento histórico. Entonces, esa sería una de las características de tener esta posición crítica. Y por último, una ética. Una ética que en este caso yo creo que es una ética urbana en donde lo que prevalezca sea la cultura pública, una cultura ciudadana, y no la individual. De si yo estoy bien, que los demás pues estén como puedan, porque yo estoy bien. Que creo que es algo que prevalece mucho todavía entre los arquitectos, que no sé, es algo que nos han venido inculcando desde el inicio, ¿no? Si mi obra tiene que prevalecer, así yo destruya las que estén en el entorno, ¿no? Y para esto, sí me parece que tendríamos que buscar que estos principios éticos no fueran sustituidos, por ejemplo, por algo que ahora está muy de moda, que es el tener o certificarse como una empresa socialmente responsable, ¿no? Digo, realmente, si esa certificación tuviera una validez, no estuviera Caliente de Jorge Hanron, ¿no? como empresa socialmente responsable, o Coca-Cola, o cualquiera de estas empresas, o Televisa, ¿no? Bueno, dentro de esto, sí, yo creo que dentro de estos principios pedagógicos sí tendríamos que ver que una disciplina, y la arquitectura es totalmente unidisciplinaria, tendría que abrirse a campos o a referentes más amplios. Y entonces tendríamos que ver que tiene que ser inter o multidisciplinaria, que debe tener referentes conceptuales que obviamente nos den un lenguaje propio y referentes contextuales en donde allá es muy difícil que uno hable
de política. Si bueno, por lo menos en la facultad, lo político no puede tocarse, ¿no? No entienden que hasta nosotros estamos inmersos en una política educativa. Digo, yo cuando hablo de lo político no me voy a referir al PAN o el PRI, ¿no? Digo, es una política partidaria. Pero en este caso sí me interesa mucho que dentro del contexto yo hable tanto de las políticas como de los políticos o de los diferentes actores que tienen incidencia en que exista o no exista una política. Ya a nivel de la universidad, creo que la extensión o estos temas populares no pueden estar solos, sino que tienen que tener una vinculación con la docencia, tienen que tener una vinculación con la investigación y que la extensión nos va a permitir esa integralidad. Entendiendo ya desde esta visión del constructivismo social que la demanda la construimos y la construimos a partir de todos estos elementos. Sí, una visión, por ejemplo, es que llega el cliente y si le pide una casa de 20 habitaciones, pues le voy a hacer el proyecto de 20 habitaciones. Pues no, tengo que ir construyendo la demanda para adecuarla a que sea factible. ¿Cuánto tiene de superficie su terreno? Si el programa de desarrollo urbano permite tal o cual uso del suelo, si tiene el recurso necesario, etcétera, etcétera, hasta llegar a una demanda que sea factible. Es decir, yo voy construyendo esa demanda. Y para eso necesito, obviamente, de la investigación, de la docencia, para ir consolidando esa demanda y que pueda ir después construyendo a partir de los resultados. A nivel ya particular de cómo nosotros tenemos el plan de estudios, la extensión o estos talleres de temas populares tienen que tener relación con el taller de arquitectura, obviamente con el área de tecnología, la urbano-ambiental y teoría, historia e investigación, que son los que me van a dar el que realmente esta demanda pueda ser factible. Nosotros tenemos una visión de derechos, es decir, con la construcción social o la producción social del hábitat, nosotros tenemos derechos y deberes que asumimos como un compromiso. Y estos principios son desde con los habitantes, los pobladores, con la naturaleza, con el territorio, con la gobernanza y con la gobernabilidad institucional y también para el fortalecimiento del tejido social. Obviamente, bueno, estos están divididos en varios insumos. ¿Cuáles serían los lineamientos generales para un programa o proyectos de este tipo? Uno es, siempre yo no me voy a sobreponer a lo que la gente ya tiene como identidad. Y aquí nosotros todavía tenemos pueblos rurales. A mí me tocó hacer programas de desarrollo urbano para pueblos como en Xochimilco y en Tlalpan, y sin embargo había equipamientos que requerían los pueblos, porque esa es su tradición, y no los podía yo plantear como equipamientos porque no estaba en las normas urbanas. Sin embargo, lo que me estaban pidiendo es que conservaran su carácter de pueblo originario. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Sí? Yo no puedo, en este caso, transgredir esta interculturalidad y la identidad que tiene, desde mi punto de vista, que obviamente eso va a darme una articulación territorial. Obviamente, yo lo que voy a buscar es que se fortalezca esa identidad, reconocer los elementos que tienen como identidad la comunidad. La comunidad estoy hablando en un sentido que puede ser una colonia o varias colonias, barrio, pueblo originario, etcétera.
una articulación territorial, sociocultural, económica y espacial ambiental. Voy a buscar el fortalecimiento del tejido social y, obviamente, las capacidades para la producción social del hábitat. Voy a buscar hábitat dignos, saludables, seguros, con protección de moradores y de convivencia, y una organización socioespacial del territorio y la gestión política del suelo. Todo esto buscando que haya una articulación no solo local, sino con los instrumentos más amplios, ¿no? Ya sea con los programas parciales de desarrollo urbano en nuestro caso, o con el Programa General de Desarrollo Urbano. Ahora, el área de extensión universitaria nos debería de servir para formar profesionales en la producción social del hábitat, es decir, con gente que estuviera comprometida con las demandas y los intereses populares. Y bueno, esto sería una relación desde que seguimos un proceso, desde que tenemos que tener, como se le ve de manera diferente a los investigadores y a los docentes, porque se cree que como uno no triunfó en la arquitectura convencional, por eso se refugió en esta, tal parece que cualquiera puede dar clases de extensión. Los mismos de extensión ponían que para dar clases de extensión no se necesitaba experiencia profesional, y lo único que se requería es un convencimiento, una euforia por trabajar con la gente, ¿no? Digo, eso, la voluntad de ir a trabajar con la gente no sustituye a la capacidad que uno tenga. Pero creo que sí, una condición es que tienen que estarse actualizando permanentemente, porque la realidad cambia de manera muy rápida y uno no puede considerarse al margen de ella. Bueno, y así tendríamos que ver cuál es nuestra relación con la demanda, con las organizaciones, que tendríamos que trabajar con una realidad concreta a través de un pensamiento complejo, ser flexibles y obviamente ser creativos. Creo que para estos temas se tiene que ser más creativo que para otros, y trabajar de manera participativa, integral, interdisciplinaria, multiactorial e interinstitucional. Bueno, aquí yo considero que una de las características es que uno debe tener una actitud ante la gente, es decir, uno no puede llegar con una prepotencia, uno no puede llegar sintiéndose que uno tiene la verdad o que le está uno haciendo el favor por escucharlo, pero también tiene uno que tener la aptitud profesional. Si no vale con la actitud, tiene uno que tener la aptitud para responder a los retos. Y obviamente, bueno, estas son como considera las necesidades Max Neff, y partiríamos de esto para construir la demanda. Sería como un gráfico de cómo concebimos que esto es un proceso, es decir, hay un antes, un durante y un después. La propuesta que tengo, que si de alguna manera rigidiza, pues sí, es que para la enseñanza dentro de esto no puede ser las clases nada más de decirlas, ¿no? Sino que también hay que llevarlas a las prácticas, y entonces se tiene que tener un seminario taller en donde haya una tarea preformativa que dé las bases, unas tareas de formación y un trabajo ya en el hábitat popular. Y para eso, bueno, yo propongo, esto es con el fin
de ir acercando a los alumnos como de manera sistemática hacia todos los procesos, aunque yo entiendo que la vivienda puede ser tan simple o tan compleja como nosotros queramos, pero bueno, un primer acercamiento en el tercer semestre sería la vivienda, después tomaríamos una calle o manzana y después nos iríamos ya sea al barrio, la colonia o hasta la ciudad y tendríamos estas etapas. A partir de todo esto, como había una serie de inconveniencias de que yo siguiera en el área porque me iba a anquilosar por los siglos, entonces decidí hacer un proyecto que se llama Laboratorio Hábitat Social, Participación y Género, que me financió la AECID y la Universidad de Barcelona, y que en este momento está ubicado en la Academia de San Carlos. Entonces, en el laboratorio nosotros tenemos una perspectiva transversal de derechos humanos, trabajamos desde la complejidad, la integralidad y la interdisciplina, trabajamos con comunidades organizadas, es decir, esta es una limitante porque no tenemos tiempo de trabajar cuando todavía está muy incipiente, y trabajamos también de manera multiactoral, trabajamos con ONGs, con agentes de gobierno, con instituciones de gobierno, con otras universidades, etc. Y lo hacemos ahora ya no solo con la visión de realizar el proyecto, sino de incidir en políticas públicas y en leyes a partir de nuestra experiencia. Un ejemplo es que trabajamos con el programa comunitario de mejoramiento barrial, que tenía como antecedentes el programa de mejoramiento de vivienda en lote propio, el programa de mejoramiento de los pueblos originarios de la ciudad y el programa de mejoramiento de conjuntos habitacionales. Trabajamos articulados con organizaciones urbanas, con ONGs, y nosotros como académicos, obviamente articulados también con otros académicos de la UNAM, de la UAM Azcapotzalco sobre todo, y con la UAM. Y encontramos cierta voluntad política en ese momento del gobierno de la Ciudad de México para institucionalizar el programa comunitario de mejoramiento barrial en una primera instancia. Después, cuando cambia el gobierno para Mancera, viendo que iba a desaparecer, entonces planteamos una ley que en 2015 se decretó. Obviamente, cada institucionalización le quita un poco del carácter social que tenía. Digo, ha quedado en una ley de obras públicas, porque es una característica de que todos los programas de mejoramiento, no solo aquí, sino a nivel de América Latina, le dan un gran énfasis a la obra física, cuando nosotros, y por eso está en desarrollo social, le dábamos énfasis a la característica social. Pero obviamente hacemos proyectos, ¿no? Estos son algunos de los proyectos. Este es un centro deportivo que hicimos para el barrio de San Mateo, en la delegación de Milpalta. Ellos son productores de nopal y fue financiado por el programa comunitario de mejoramiento barrial. Este es otro que es la asamblea comunitaria de Miravalle, en donde también trabajamos sobre el proyecto, buscamos financiamiento y aún seguimos trabajando. Hicimos también una búsqueda de financiamiento entre la Universidad de la República de Uruguay y nosotros, y lo que hicimos fue tener un intercambio tanto de profesores como de representantes de organizaciones populares
con los que ellos trabajan, que vinieron a México y los llevamos a visitar con las organizaciones que nosotros estamos trabajando y viceversa. Nosotros fuimos a la Universidad de la República y también fueron representantes de Miravalle. Aquí fue en abril que estamos con la gente de la Universidad de la República porque logramos un financiamiento es una relación entre Relaciones Exteriores de México y de Uruguay, y nos dieron un financiamiento para hacer la captura de agua, una cosecha de agua para esta zona, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que este domo va a escurrir el agua y de aquí la vamos a capturar y va a subir hacia lo que es el comedor popular para los sanitarios y para la limpieza de, de las áreas, ¿no? Ahora, ¿qué hemos hecho también? Pues hemos hecho seminarios, estos son algunos de ellos, hemos hecho publicaciones, este es un libro que sacamos el año antepasado, que es una aproximación al urbanismo, a la recuperación de experiencias a nivel histórico del urbanismo popular. Tenemos este libro que hicimos también con un financiamiento de la AECID, que es una evaluación de los programas de mejoramiento barrial a partir de cómo la gente se involucraba en ellos. Estos son libros que publican, yo hice algunos artículos que están en la Universidad de Barcelona, son libros que se publicaron ahí. Aquí también igual escribimos un artículo sobre suelo en este compendio que se hace cada año sobre el estado del arte de la vivienda, y tenemos, por cada seminario, hacemos un CD para material didáctico. A mí me parece que es fundamental, que es la incorporación de género en la visión interactora para el diseño de los proyectos. Ya en sus inicios, el movimiento urbano popular decía que la columna vertebral del movimiento eran las mujeres. Desgraciadamente, pues sí serán la columna vertebral, pero nunca tienen capacidad de decisión, ni nunca ellas mismas toman en cuenta sus necesidades. Entonces, también en esta búsqueda de tener incidencia en las políticas públicas, tenemos una alianza con InMujeres, en donde ellas y nosotros coordinamos un seminario internacional que tiene como objetivo el que las ciudades sean seguras para todas y para todos, y generar una serie de instrumentos que puedan ser aplicados urbanísticamente para tener esta visión de que las mujeres tenemos otras necesidades y que los hombres también. Sí, realmente tenemos esta visión de género, porque los roles tradicionales de hombres y mujeres están cambiando. Un ejemplo, si quieren, muy general, pero hicimos un seminario y entonces les pedía yo que hicieran una revisión de que si los hombres ahora cuidan y cargan a los niños, que revisaran en los restaurantes de ahí del centro histórico, en donde había cambiadores para pañales en los baños de los hombres. Y hace 2 años encontramos que solo había en el Palacio de Hierro. Entonces, socialmente les pedimos que cuiden a los niños, pero arquitectónicamente no les damos la opción de que tengan esa posibilidad de que cuando quieran cambiar a sus hijos haya un lugar, ¿no? Entonces, dentro de esto, lo hemos hecho desde 2013,
y ahora ya lo estamos preparando. Y aquí es esta necesidad de que tenemos una metodología para hacer seguros los espacios públicos, pero queremos que se generalice. Bueno, por último, y para mí pues, no es menos importante, somos pocos los integrantes realmente, pero nos alimentamos, no tenemos presupuesto. Lo que hacemos es que buscamos financiamiento del exterior porque todavía no son considerados importantes. Yo espero que ahora haya algún pasito con el hecho de que a Enrique Ortiz le hayan dado el Premio de Arquitectura Nacional por la arquitectura de vivienda, y aunque no fue el mejor, a Aravena también el Pritzker, ¿no? Pero, bueno, lo hacemos casi de manera solidaria y somos estos los integrantes. Y sería todo. Gracias. En esta página, las.org, pueden encontrar algunos de los libros que he mencionado y otros. Gracias.